Bendiciones, hermanos. Mucho gusto en saludarles y al mismo tiempo darles la bienvenida aquí para este estudio que les vamos a compartir de la lección de escuela sabática en el nuevo folleto que justamente estamos dando inicio este día. La parte número 4 del Evangelio según Juan, donde vamos a leer, a estudiar y a tratar lo que tiene que ver con las escenas finales del ministerio de Cristo en la tierra y nuestra respuesta. Amén. Así que en ese sentido, vamos entonces a seguir adelante compartiéndoles el versículo de memoria que nuestra hermanita Amy Dimas se lo va a dar y su servidor después la invitación que les hago siempre para apoyar la obra del Señor. Adelante, Amy. Claro que sí. El versículo para memorizar de hoy, domingo 28 de septiembre, es Hebreos 3:14, el cual dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Se los leeré una vez más, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y así les dejo con este versículo y espero que podamos durante nuestro día estar practicándolo y memorizándolo y así poder estar meditando en este versículo y así poder seguir avanzando en memorizarnos cada día más versículos de la Biblia. Y bueno, les dejo este versículo. Que el Señor les bendiga y feliz día. Muy bien, después de haber escuchado esta información, como también los versículos de memoria, quiero que mi hermano Angelo Barri, que está aquí listo para compartir la lección con ustedes, les salude. Mi hermano, bienvenido. Gracias, pastor. Bienvenidos también a todos ustedes que hoy, al igual que siempre, nos acompañan. Queremos que usted se sienta como nosotros aquí en casa. Hoy tenemos una linda lección. Hemos ido avanzando en el libro de Juan. Yo nunca pensé que del libro de Juan iba a durar todo un año estudiando este maravilloso libro. Y ahora entramos en el Vía Crucis, como algunos le llaman, las escenas finales de Cristo. Hoy vamos a estar estudiando Jesús ante Anás y Caifás. Así que vamos a orar y después de esta oración vamos a venir con esta maravillosa lección. Acompáñenos a orar. Amado Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre. Queremos que tú estés con nosotros en este momento. Sí. Que nosotros podamos visualizar ese juicio injusto que hicieron contigo para sacar de él lecciones que nos puedan servir. Gracias, Señor, porque tú pasaste por todas esas dificultades por amor a nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que seamos en el día de hoy bendecidos y que al experimentar, así como dice la sierva Elena de White, meditar 1 hora al día en tu sufrimiento, podamos nosotros hoy crecer y seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Oramos y pedimos por todo el que va a escuchar este programa para que tenga la bendición tuya. En el nombre de Jesús, amén. 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 Jesús ante Anás y Caifás es el título para toda la semana del tópico que vamos a estudiar. Cuando yo veo ese título, Jesús ante Anás y Caifás, me pongo a pensar, hermanos, cómo el Señor prácticamente sufrió de los líderes de la iglesia, porque Anás y Caifás eran los sacerdotes de la iglesia judía. Y es interesante cómo el Señor ante ellos comparece y ante ellos, hermanos, comienza Él a experimentar esos vituperios, esa manera horrible de tratarle los líderes
que debieron haber sido instrumentos en las manos del Señor para cooperar con Él, ahora son sus principales verdugos en el sentido de que lo quieren ver muerto. Y por eso vamos a mirar esta semana cómo se dio esa situación ante estos dos hombres que eran sacerdotes, uno en funciones y el otro que ya había dejado de funcionar, pero que todavía ejercía influencia. Pero sin duda lo que experimentó Jesús ante estos hombres era parte de aquella profecía que Isaías 53:7 nos la dice y que en el versículo de memoria viene, hermano Ángelo, para que la comentemos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Al escuchar al pastor, me resulta a mí un poco cuesta arriba pensar que los que entregaron a Jesús eran hombres religiosos. Y como decía en la oración, en esta semana nosotros vamos a tener un desafío. Hay un párrafo que no sé dónde está originalmente, pero sí sé que en Evento de los Últimos Días dice: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de los externos. Y ese párrafo siempre a mí me ha causado un pesar, porque digo, ¿cómo yo voy a tener más miedo de los de adentro? Bueno, aquí en la vida de Jesús vamos a ver esta semana cómo esto se cumple a la perfección. Estos dos hombres, Anás y Caifás, estaban decididos a que Jesús muriera. Era mejor que muera uno y no que todo el pueblo. Ese era el pensamiento que ellos estaban vendiendo. Pero cuando leemos Isaías 53:7, sin duda alguna, uno de los versos más significativos de las Escrituras, podemos ver desde adentro del corazón, por decirlo así, de Jesús, cómo Él estaba en ese momento. Voy a terminar este comentario porque va a haber más que hablar de esto, diciendo, qué interesante que enmudeció y no abrió su boca. Eso yo lo pudiera decir en otras palabras. Jesús no se defendió. No se defendió. Eso es algo que en esta semana vamos a ver, esa cualidad del sacrificio de Jesús. Jesús tenía bastante para defenderse. Él era Dios. Pero Jesús enmudeció y no abrió su boca. Vamos a ver también en esta semana cómo estos dos hombres cavaron ellos mismos su propia tumba y su propia perdición. Así que enmudeció y no abrió su boca. Es la palabra que yo quiero guardar de este verso de memoria, porque como oveja no hizo resistencia. Y no podemos dejar dejar pasar por alto cómo Jesús mostró su amor hacia nosotros. Dice el don de profecía en la cita que viene a continuación, que Cristo no desmayó, ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Amén. Amén. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. Amén. Así en el deseado de toda la gente, página 634, el don de profecía se une al profeta Isaías para describir la conducta de Jesús ante todo lo que hubo en su contra, ante todos sus opositores. Es interesante que en el versículo de memoria hable de dos emociones, como es la angustia y la aflicción. Y el Señor experimentó eso. Hermanos, eso se encierra en una palabra: ansiedad. La ansiedad tiene que ver con la angustia y la aflicción. Y Cristo lo experimentó. No crean ustedes que era fácil.
venir y comparecer ante Anás y Caifás, los líderes religiosos del pueblo. Esos hombres eran poderosos. Esos hombres, comparecer ante ellos, hermanos, no era una cosa donde inspiraba paz. Y el Señor, pues llegó allí con angustia y con aflicción. Pero como dice el don de profecía, no desmayó ni se desalentó. ¿Por qué? Porque él sabía que su padre estaba con él y que su padre le sostenía. Hermanos, me llama la atención cuando dice que sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Es decir, hermanos, nosotros no debemos desmayarnos ni desalentarnos, sino que, como Cristo, debemos hacerle frente a la oposición que se levante, a la persecución, a todo aquello, hermanos, que va a venir a poner a prueba nuestra fe. Yo no sé si usted está en este momento pasando por alguna angustia, alguna aflicción. No sé si hay algo en su vida que lo tiene angustiado y afligido. Mire, aquí estaba leyendo que Jesús también experimentó eso, pero dice que no desmayó, no se desalentó. Entonces usted también no se desmaye, no se desaliente. Mire para arriba y recuerde que ahí arriba está el que todo lo puede y que Él, en su angustia y aflicción, lo va a ayudar. Amén. Hermanos, viva como Cristo vivió, Amén. obre como Cristo obró, porque usted no está solo, usted tiene al Señor con usted. Así vemos entonces que a manera de introducción este día, el autor de la lección nos hace ver la manera como Cristo actuó y cómo nosotros debemos actuar. Amén. Pero, para retomar el punto que aborda en el título de Jesús ante Anás y Caifás, dice el autor de la lección que miremos más detalladamente ese punto. Y le pone como subtítulo al estudio de hoy, ante los oficiales judíos. Y es que, hermano Ángelo, después del arresto de Jesús en Getsemaní, ¿ante quién se lo llevaron violentamente? Permítame leer Juan 18, 12 al 14 y también Mateo 26, 57. Juan 18, 12 al 14 dice: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Mateo 26, 57 entonces va a decir casi lo mismo, pero de otra manera. 26, 57 dice: Los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Después del arresto de Jesús en el Getsemaní, ¿ante quién lo llevaron? Ahí ustedes ven, lo llevaron hasta estos dos sumos sacerdotes que ya venían maquinando, y luego lo llevan al consejo, a los escribas y los ancianos también lo llevaron. Es bueno decir que ya estas personas habían hecho un complot, por decirlo así. Estas personas habían pagado hasta testigos falsos para que hablaran en contra de Jesús. Lo único que sus mentiras no prevalecieron, pero ellos, aún viendo que sus mentiras no prevalecieron, siguieron en su agenda diabólica de llevar a Jesús a la cruz. Pero aquí, respondiendo la pregunta, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, ante estos dos personajes, también ante los escribas y también ante los ancianos. Es decir, el consejo. Eso hoy se pudiera decir que a Jesús lo llevaron a la Asociación General, por decirlo así. Ahí estaban todos reunidos, el Consejo Central estaba reunido para cuestionar a Jesús. Pero era un juicio más simbólico, porque ya ellos tenían en su mente claro, leímos en la Biblia, qué era lo que querían con Jesús. Es mejor que se muera Él y no
todo un pueblo. Así que él sabía que esa reunión no tenía otro propósito más que el de quitarle la vida. Ujú. Y ahora entendemos por qué Isaías decía que angustiado él y afligido no abrió su boca y que fue llevado al matadero. Es que, hermanos, ¿cómo usted se sentiría si sabe que va a un tribunal y ese tribunal está ya, como decimos, maleado, decidido allí de que usted no le van a hacer justicia, que usted allí lo que va a escuchar es un veredicto de muerte? Eso, hermanos, no era fácil, pero como dijo mi hermano, lo lamentable es que ese tribunal era religioso. Ese era como la Inquisición que hubo en la Edad Media para Cristo, en el sentido de que allí, hermanos, allí él fue torturado psicológicamente, allí fue condenado a muerte. Bueno, qué triste que la religión, Satanás la usara para darle muerte al Hijo de Dios. El don de profecía, ¿cómo se une a esto, hermano Ángelo? Dice que Anás era cabeza de la familia sacerdotal en el ejercicio, y por deferencia a su edad, el pueblo lo reconocía como sumo sacerdote. Se buscaban y ejecutaban su consejo como voz de Dios. A él debía ser presentado primero Jesús como cautivo del poder sacerdotal. Él debía estar presente al ser examinado, el preso por temor a que Caifás, hombre de menor experiencia, no lograse el objetivo que buscaban. En esa ocasión había que valerse de sus artificios, astucia y sutileza. Mire qué cosa interesante. Ellos tenían todo su plan montado contra Jesús. Tenían todo un programa desarrollado, cómo entrampar a Jesús. En el Salmo 11 creo que dice que cayeron en la trampa que ellos mismos hicieron. En la misma red que extendieron fueron apresados. Señores, es interesante que estos hombres tenían todo planeado y ellos mismos cayeron en su trampa. ¿Por qué? Porque la derrota que ellos supuestamente le propinaron a Jesús, no sabían que era la gran victoria. ¿Fueron ellos los que mataron a Jesús? No. Jesús dice, yo mismo me entrego, yo me la quito y yo me pongo mi vida. Oiga que Jesús estaba claro. Jesús estaba claro, pero estos hombres representaron el papel de Satanás. Y vuelvo y repito, y voy a estar repitiendo quizás todo el programa de hoy, lo lamentable que estos hombres, usando la palabra, usando la Biblia, estaban enjuiciando al dueño de la Biblia. Fíjese, cuando un hombre pierde el Espíritu Santo, cuando ya el Espíritu Santo no guía a un pueblo, lo que viene es persecución, lo que viene es destrucción, porque estos hombres veían a Jesús como una amenaza. Y fíjese que Jesús nunca hizo un movimiento para, vamos a hacer una iglesia nueva. Jesús no vino a poner en peligro el trabajo de estos hombres, ni a quitarle su labor. No, Jesús tenía una misión clara, pero la verdad le causó a Jesús la persecución. Pablo lo dice de otra manera, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Esto no es que Jesús decía, porque nosotros los cristianos hoy en día decimos muchas cosas. Si fuera por decir nosotros somos los mejores, era que Jesús decía, era y vivía. Todo lo que Jesús predicaba, Él era primero. Así que esto incomoda. Cuando una persona es fiel, prepárese porque lo que viene es persecución. Y Jesús fue el mejor ejemplo. Si esto, dice Jesús, hacen conmigo, ¿qué no más con los que vienen detrás de mí? Me llama la atención, hermanos, aquí la frase que dice, cautivo del poder sacerdotal.
Suena bien fuerte esa frase porque uno no espera eso de un líder religioso. Uno no espera eso de un ministro, de un pastor del rebaño. Uno no espera de que los que conocen de Dios sean los primeros en hacer una obra tan mala como esta que hicieron con Jesús. Pero así nuestro Señor, hermanos, tuvo que sufrir de la iglesia todo esto, de la iglesia judía, del poder sacerdotal. El Señor tuvo que sufrir este juicio tan amañado. ¿Y quiénes fueron ese día, hermano Ángelo, los discípulos que siguieron a distancia a Jesús a ese juicio? Le voy a leer Juan, hermanos, Juan 18:15. Muy interesante, dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Aquí menciona a Pedro, específicamente menciona a Pedro. Cuando habla de otro discípulo, si no me equivoco, usted corríjame, pastor, creo que en el deseado de todas las gentes menciona el nombre del otro discípulo, que era Juan. Entonces, Juan era algo interesante que dice aquí que Juan era conocido por los sacerdotes. Y usted le invito a que vaya al deseado de todas las gentes y lee ese capítulo maravilloso, porque usted se va a dar cuenta, yo sé que quizás en la semana vamos a ver a Pedro porque vamos a seguir día a día en esta semana parte de este proceso y vamos a ver a Pedro negando a Jesús y eso, pero no me quiero salir, porque la pregunta nos hace es quiénes eran estos discípulos. Pedro, Simón Pedro y Juan estaban siguiendo a Jesús de cerca, pero es interesante que a Juan lo conocían los sacerdotes y le dejaron pasar, dice el texto. Y Pedro, el deseado de toda la gente, amplía un poco y nos dice que Juan le dice a los sacerdotes que si por favor podían dejar pasar también a Pedro, y por eso Pedro estaba ahí dentro en ese momento también. Pero aquí tenemos la respuesta clara que Pedro y Juan eran estos discípulos. Es de admirar cómo Juan, cuando se trata de hablar de él, prefiere hablar así en tercera persona. No se identifica directamente él. Y en todo el Evangelio, en varias ocasiones, siempre él habla de sí mismo como en tercera persona. Entonces está haciendo saber aquí, hermanos, que lo que nos está relatando es verídico, porque él fue testigo ocular, como decimos, de lo que sucedió allí. Él lo dice, que no solamente llegó allí con Pedro, sino que también él era conocido del sumo sacerdote. Así que tenemos un relato de los acontecimientos que Jesús experimentó o enfrentó o pasó. Tenemos un relato, hermanos, creíble, porque el que lo está diciendo, él estuvo presente. ¿Y cómo cierra el don de profecía? Maravillosamente este párrafo dice, después de abandonar a su maestro en el huerto, dos de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús y le dejaron entrar en la sala, esperando que al presenciar la humillación de su maestro repudiara la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que entrase también. Estamos leyendo todavía el deseado de todas las gentes en la página 657. Les recomiendo, hermano, que se lea ese capítulo maravilloso, capítulo que toca la fibra del corazón. Así como dice el pastor, Juan se mantiene en sus escritos, en el anonimato,
pero el don profético aquí los revela su nombre. Mira qué interesante cómo es Juan conocido por los sacerdotes, y los sacerdotes queriendo hacer, como dicen en nuestros países, matar dos pájaros de un tiro. Vamos a dejar que este muchacho entre. Cuando él vea lo que vamos a hacer con Jesús, él va a decir, bueno, cómo este puede ser el Hijo de Dios y permite que lo maltraten así, o que permite esta infamia. Pero hermanos, el Espíritu Santo selló en el corazón de Juan, viendo lo que vio, lo que verdaderamente él, como dicen, de ahí en adelante él fue un verdadero discípulo. Repito, hermanos, si no te olvides de esto en el día de hoy, lo que el diablo quiere usar para destruirte, si tú permites que Dios lo use, va a ser para fortalecerte. No dejes que el sentimiento propio tuyo guíe tu vida. Juan, al ver a Jesús en ese viacrucis, en ese momento de sufrimiento, se afianzó tanto que Jesús le deja encargado hasta de su madre. Así que fíjense que lo que el diablo planeó para destrucción, Dios lo usa para bendición. Y así, hermanos, entonces este día nosotros lo que debemos aprender es ver que cualquier cosa difícil que nosotros estemos pasando y pasemos más adelante, hermanos, no es nada comparado a lo que el Señor tuvo que enfrentar. Hoy hemos aquí puesto como antesala esto que se da para cuando ya lo iban a enjuiciar. Y lo que nos hace ver es el hecho de que el Señor no desmayó ni se desalentó. Y que los discípulos estuvieron presentes, y por lo tanto lo que nos dicen acerca de Jesús es verdad. Yo creo que debemos orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos ayude a ser como Cristo, a manifestar la misma fe, a manifestar la misma fidelidad. Amén. Y aun cuando se hagan injusticias contra nosotros, aun cuando se confabulen fuerzas religiosas y civiles, como lo vamos a ver más adelante, que, hermanos, nosotros seamos fieles, que nosotros elijamos mantenernos siempre leales a Jesús, y sobre todo que sigamos siempre al Señor. Amén. Y no desmayemos. Amén. ¿Qué les parece si oramos para que esto sea posible? Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por Amén. hacernos ver de una manera introductoria a lo que Jesús enfrentó, lo que tuvo que pasar con estos líderes religiosos, cómo de quienes menos esperaba, Él prácticamente recibió la traición y recibió la injusticia. Padre, queremos pedirle que, así como usted, a pesar de todo eso, se mantuvo fiel, no desmayó, no se desalentó, así también nosotros, Señor, ante cualquier prueba o problema que estemos pasando, ayúdenos para no desanimarnos, a no desalentarnos. Ayúdenos, Señor, que a pesar de lo difícil que podamos estar experimentando, nosotros sigamos siendo fieles, amándole y sirviéndole, y no nos apartemos nunca Amén. de usted. Amén. Le rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.